¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes. En este video vamos a continuar hablando del género lírico. Estamos dentro del bloque uno que habla del origen, la evolución. Y ya en este video vamos a entrar un poco más a la materia o al tema directo de lo que es el poema como tal, como obra lírica. Ok. Sabemos que la literatura forma parte de una expresión del ser humano. Ya lo habíamos platicado, el ser humano tiene como característica principal el lenguaje, el uso de signos y símbolos que no solamente sirven para comunicarnos de una forma práctica, sino también para transmitir ideas, pensamientos, sentimientos. Entonces, así como en cualquier otra comunicación, donde hay elementos, en una composición poética o una obra lírica, pues también hay elementos que giran en torno a lo que es este acto comunicativo. Todos conocemos esta clásica estructura donde está un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un código pues, en el cual se habla un idioma o algo. El contexto, cómo influye. Entonces decíamos, el género lírico no es la excepción. Tenemos primeramente pues, un emisor, puede ser el autor, el creador de la obra, no necesariamente es exactamente quien habla en el poema, pero muchas veces puede concordar y algunas veces no. Tenemos el receptor, que es el lector. Nosotros al leer un poema somos el receptor, pero el destinatario lírico no necesariamente es a quien está leyendo el poema o escuchando el poema. Ahorita vamos a entrar más a fondo a estos dos aspectos y algunos otros. Otro de los elementos esenciales de esta situación de comunicación es el mensaje. En realidad, pues el mensaje es el poema en sí mismo. Sabemos que tiene una estructura muy particular que es en verso, que forma parte de lo que es el mensaje, que es lo que centra pues prácticamente todo el acto comunicativo. También tenemos un canal por el cual pues, se transmite este mensaje. Puede ser escrito cuando leemos un poema, puede ser oral cuando lo escuchamos o alguien más lo lee, o incluso digital, ¿verdad? Eh, ya actualmente con la tecnología, pues también puede ser un canal digital, porque tenemos acceso a un poema. Aparte tenemos un código, que de hecho a veces hace un poco de ruido porque no es un código común, no es un uso normal de la lengua, un uso cotidiano de nuestra lengua, ya que usa figuras retóricas, metáforas, ironías, cosas que a veces es difícil de entender porque no se está hablando un lenguaje literal, tal y como se escucha. También tiene que ver con la corriente literaria, que también vamos a mencionar en un momento más. Y también dentro de este acto comunicativo encontramos el contexto social, o sea, todas las circunstancias de todo tipo, ya sea históricas, sociales, estéticas o incluso personales del autor, que influyen en el texto, que tienen repercusiones en la obra, o sea, en el poema, y que podemos, si nos detenemos a analizarlo, podemos verlo a través del poema. Ahí hay varios destellos o señales de lo que está ocurriendo a su alrededor, alrededor no solamente de la obra, incluso alrededor del poeta o del escritor como tal. Muy bien, vamos a puntualizar un par de cosas en cuanto a estos elementos que componen el acto comunicativo de un poema. El primero, ya lo mencionábamos, es el sujeto lírico. El sujeto lírico, como ya les decía, no necesariamente es el autor del poema. Aquí lo puse como punto, es quien habla en un poema y no tiene existencia real fuera del texto. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen un cantante favorito, artista favorito, y tal vez en algún momento escribe una canción de enamoramiento, de que está enamorado de cierta persona o ciertas características, no necesariamente quiere decirnos que el artista como tal esté enamorado. Puede que incluso ni esté enamorado, puede que esté casado o casada, y a pesar de eso puede escribir de otro tema. ¿Por qué? Porque a través del sujeto lírico expresa emociones o sentimientos. No, nuevamente, no quiere decir que el autor como tal
o en el ejemplo, el artista necesariamente esté pasando por esa situación, ya que se usa como un tipo alter ego, alguien más que habla por él. Ok, eso lo podemos comentar un poco más en clase. El poema es la esencia de este acto comunicativo y es la obra creada por el poeta. En realidad es lo más esencial, lo más importante. Y sabemos que esta composición está organizada de una forma particular, en este caso es pues en verso, que es una estructura específica y a su vez pues está compuesta por sílabas, que tiene cierta entonación y musicalidad. Ese es el poema, que es otro de los elementos del género lírico. Ok, otro es el destinatario lírico, que decíamos se parece o vendría a ser la función de receptor, pero funciona un poco diferente. El destinatario lírico puede ser algo, pero puede ser alguien o algo que está personificado y al que se dirige la voz del poema o la voz poética. ¿A quién va dirigido el mensaje? Pero en este caso, el poema. No tiene una existencia real fuera del texto. Nuevamente, no necesariamente es quien lee el poema, aunque el lector puede sentir que el poema va dirigido a el lector, a él mismo o a nosotros. Cuando nosotros leemos un poema, a pesar de que nos hace sentir la emoción de que está desesperado o que eh, ama, el autor ama al destinatario, no necesariamente quiere decir que nosotros pues, somos amados por el autor, ya que probablemente el autor incluso haya muerto, no quiere decir que él nos ame, pero el destinatario lírico es a la persona o el objeto a quien se dirigió en su momento esta obra poética. Eso es el destinatario lírico. Otro de los aspectos o elementos es el contexto social, que es, pues ya lo decíamos, todas las circunstancias que rodean a la obra poética, puede ser circunstancias históricas, sociales, personales que el mismo autor está pasando, y cómo influyen o inciden en el poema, en la creación del poema, y lo podemos, como ya les decíamos, analizar en distintos elementos, palabras, estructuras, nos damos cuenta el entorno que está alrededor del poema. Ok. Por último, tenemos otro elemento que es la corriente literaria, que podríamos decir que es parecido al código, ya que normalmente se sigue un modelo estético en una obra lírica. Este modelo estético, nuestro poema o nuestro autor se adapta al poema de una forma que concuerde con lo que se está dando en ese momento histórico, ¿sabes? Vamos a ponerlo en otras palabras. Es parecido a lo que está en tendencia. No sé si me explico. Vamos a poner un ejemplo muy actual. Puede que esté en tendencia cierto tipo de color, cierto tipo de publicaciones, cierto tipo de videos, en este caso en YouTube. Y lo que se empieza a publicar o hacer de ese tipo es porque está en tendencia. Obviamente eso es un ejemplo muy simplista hasta cierto punto, ya que la corriente literaria habla de eso, de lo que estaba en tendencia en su momento y el modelo estético que tenían que seguir ciertos autores para entrar o para que se considerara dentro de una corriente literaria. A veces eran modelos estéticos totalmente nuevos. Si recuerdan, por ahí mencionamos algunos como las corrientes vanguardistas, donde ellos usaban palabras de un tipo o algunos otros momentos históricos o literarios donde se usaba cierto tipo de verso con cierta cantidad de sílabas, cierta cantidad de estrofas, y eso era el modelo estético que tenían que seguir y pertenecían pues a una corriente literaria como tal. Ok. Todos esos son los elementos que giran o que, mejor dicho, intervienen en el acto comunicativo de un poema. Como decía, no necesariamente es emisor o receptor así como lo conocemos de forma convencional, sino cambia un poco ya que al ser un aspecto literario, no necesariamente son personas reales y receptores reales y palabras literales, ¿sale? Esto lo podemos comentar más a fondo en clase y pues les dejo con en este video. Cualquier duda, comentario hay que registrarlo y nos vemos el día de mañana.